Hoy en la butaca de Grocho tenemos la suerte de contar con la presencia de Iván Guarnizo, director colombiano, que se ha sentado en la butaca para hablarnos de lo que es su carrera como director y sobre todo para presentarnos el documental Del otro lado, el cual va a ser presentado en la sección oficial de largometrajes y documentales del próximo Festival de Málaga que empieza el 4 de junio. Espero que os guste y que disfrutéis, como he disfrutado yo, de esta maravillosa entrevista y de la calidad técnica y humana del gran Iván Guarnizo. Bueno, Iván, pues muchísimas gracias por sentarte en la butaca de Grucho. Y nada, para empezar un poco, dinos quién es Iván Guarnizo, para que la gente lo sepa, quien no te conoce, claro. Vale, gracias Daniel por invitarme. Mira, yo soy Iván Guarnizo, soy un director de cine, llevo 20 años viviendo en Barcelona, soy colombiano, yo llegué en el año 2000, ya llevo más tiempo en Barcelona que lo que viví en Colombia. Eh, Realmente estudié dirección de fotografía y montaje y es a lo que me he dedicado, digamos, en casi todos los años como de experiencia que he tenido. He trabajado en montaje de películas que han estado en San Sebastián o que han estado en otros festivales, en Málaga, y también como director de fotografía he hecho muchas cosas y hace algunos años, yo creo que hace unos 7, 8 años, no tal vez un poquito más, empecé a, empecé a querer dirigir lo mío. Entonces empecé primero a hacer un proyecto propio que no conseguí dinero y fui tirando y empecé a hacer cortometrajes y cosas por el estilo. Y luego, cuando estaba editando una película, pasaron unas cosas y decidí hacer esta película, que es la película del otro lado que terminamos justo en enero. Entonces, este es mi debut, es mi ópera prima. Ajá. Sí, porque había visto que habías hecho algún corto como Volver a ver la noche, ¿no? Por ejemplo. Sí, volver a ver la noche lo hice como montador, es de una directora madrileña que se llama Nuria Polo y es es muy bonito, es sobre unas refugiadas sirias en Jordania, pero está estructurado de una manera medio ficcionada, aunque es trabajado con ellas mismas. Entonces es un trabajo muy bonito. Muy bien. Y respecto al otro lado, ¿nos puedes hacer un poquito de spoiler para que la gente se anime a verla cuando esté disponible? Sí, claro, mira, del otro lado es un documental que tiene que ver con mi familia. Yo no sé si, bueno, aquí en España se sabe algo, pero en Colombia hubo una guerra de 52 años contra las FARC, que empezó en 1964 y se acabó, digamos, con la firma de los acuerdos de paz de 2016. Y digamos, durante muchísimo tiempo, pues como todas las guerras y una guerra tan larga se fue pudriendo y empezaron a secuestrar a civiles durante muchísimos años como formas de financiarse. Y mi mamá fue secuestrada por las FARC en el año 2004 y estuvo 2 años secuestrada en la selva y y durante ese tiempo a ella le permitieron escribir un diario en la selva. Y cuando nosotros no supimos nada de ella durante casi los 20 meses que ella estuvo secuestrada, y cuando ella volvió trajo consigo el diario que había escrito. Después de un tiempo, a ella la liberaron a finales del 2005 y unos años después ella se enfermó de cáncer por una enfermedad que le había dado durante su secuestro y unos años después murió. Ella murió a finales del 2012. Entonces, todo empieza es porque yo nunca leí los diarios de mi mamá y yo estaba cuidándola, digamos, en los últimos meses de vida, me fui a Colombia a cuidarla y un mes antes de que ella se muriera, se anunciaron por sorpresa los diálogos de paz que estaba habiendo entre el gobierno colombiano y las FARC. Entonces, yo creo que esta es una de las últimas conversaciones que mi mamá y yo tuvimos, porque ya después se puso muy mal, y yo le pregunté qué opinaba y ella me dijo que a ella le parecía muy bien, que había perdonado a todo el mundo, que ella no sentía ningún odio con nadie y que lo único que ella quería era
pues que no le pasara a nadie más lo que le había pasado a ella. Entonces ella se murió, a mí se me quedó esa conversación en la cabeza, pero pues seguí sin hablarlo con mi hermano y tal, pasaron los años y en el 2016 se firmaron los acuerdos de paz. Y entonces en ese momento yo me acuerdo de esto que dice mi mamá, me vuelvo a pensar, y el día de la firma, que se está transmitiendo por televisión y por internet en directo, hay un montón de gente vestida de blanco firmando los acuerdos y tal, y yo me pongo a pensar si alguna de esas personas fueron los guerrilleros que la tuvieron a ella custodiada en la mitad de la selva. Y recuerdo que durante sus años después del secuestro ella nos hablaba de los guerrilleros que la cuidaron. Y entonces decido Ajá. por primera vez hablar con mi hermano de esto y empezar a buscar los diarios que los teníamos extraviados. Y cuando encontramos los diarios empezamos a leerlos y descubrimos varias cosas. Una es que a mi mamá la secuestraron en un rincón de la selva colombiana y durante los primeros 5 o 6 días de los diarios que se escriben se puede seguir como una especie de mapa porque ella iba diciendo esta noche dormimos en tal lugar, nos secuestraron aquí, esta noche dormimos en tal lugar, pasamos todo el día navegando, esta noche dormimos en este lugar, hasta que un punto, después de 5 o 6 días, el rastro se pierde porque no sabe a dónde la meten selva adentro, ¿no? Y entonces decidimos ir con mi hermano a buscar allá a la selva como ese lugar donde ella estuvo, pero no solo eso, sino que leyendo los diarios descubrimos que mi mamá tuvo una relación materno-filial con el guerrillero que la cuidó, un jovencito que tenía mi edad en esa época, yo en esa época tenía 26 años y él también, era un guerrillero que tenía por alias Guerima y mi mamá empieza a hablar de él de una manera muy cariñosa en lo que yo al principio pensé que era un síndrome de Estocolmo y lentamente me empecé a dar cuenta que los dos se tenían mucho aprecio y tenían como una relación muy cercana. Y entonces Ajá. yo decido con mi hermano que tal vez estaría muy interesante ver si él está vivo y buscarlo. Y entonces decidimos ir allá al lugar de la selva, primero, primero para tratar de entender un poco en los diarios lo que ella había vivido. Mientras tanto, todo esto lo voy filmando. Y lo otro, pues para ver si lo buscamos a él, si encontramos al guerrillero. Ajá. No lo encontramos, pero vivimos y leemos, mientras tanto vamos leyendo los diarios y empezamos a entender un poco el dolor que ella tuvo esos años. Y 2 años después seguí buscando incansablemente hasta que pues, lo encontré. Y la película es la historia de toda esa búsqueda hasta dar con él y estar con él los últimos días unos días. Ajá. Y, y bueno, en la película tengo muchos materiales diferentes porque yo en esta época yo tenía una camarita pequeña de estas mini DV cuando a mi mamá la secuestraron en el 2004 y yo fui a Colombia, yo ya vivía aquí y yo usaba esa cámara como si fuera una especie de diario escrito y grababa todos los días algo, incluso antes de que secuestraran a mi mamá, pero cuando secuestraron a mi mamá se volvió como una especie de obsesión y grababa todo lo que se me pasaba por enfrente, pero yo estaba medio encerrado en la casa, entonces cuando fui a Colombia, pues grababa la casa vacía a mi mamá, los muebles que se estaban llenando de polvo, las fotos que también se estaban llenando de polvo porque no había nadie, y todo ese material junto además con las llamadas que hacían las FARC pidiendo el rescate a mi hermano, porque eso nos lo pidió la policía, que lo grabáramos, aunque después nunca nos pidieron eso ni nada, no sirvió de nada, sino me sirvió a mí, pues todo ese material está en la película. Entonces es Ajá. material, la película está construida con esos materiales, con el viaje que hicimos, con la lectura de los diarios que hago de mi hermano, de mi mamá, y con las conversaciones que voy teniendo con mi hermano hasta que al final encontramos al guerrillero. Y ya después es el último tercio de la película, es el encuentro con el guerrillero. Muy bien. Se me viene a la cabeza con todo esto que nos acabas de contar que tu película eh, podría llegar a ser un documento educacional para la sociedad colombiana de lo que ha sido toda la guerra con las FARC. ¿Puede ser o no? ¿Qué opinas? Bueno, la verdad, digamos que la decisión de tal vez de entender que uno de los caminos es perdonar,
¿no? Como perdonó mi mamá y como nosotros decidimos tal vez hacer esa búsqueda, pues es un camino tal vez que no se ha explorado mucho en Colombia, ¿no? Y en ese sentido tal vez puedes tener razón, pero yo no quiero arrojarme ninguna, como mi película es educacional, no, pero sí mostrar un camino que antes no se ha, tal vez no se ha explorado mucho, que es mirar al otro lado, a mirar a ese lugar en donde siempre nos, durante tantos años de guerra, pues no, estigmatizaron al, digamos, al enemigo, a esos guerrilleros, Sí, claro. y los convirtieron en demonios, y tal vez como dar un paso hacia ese lado y escucharlos y verlos y hablar con ellos, pero sin nunca olvidar el dolor que nosotros sentimos, ¿no? Digamos, entonces, si en ese sentido alguien puede encontrar algo valioso y algún aprendizaje, como lo encontré yo y como lo encontró mi hermano, pues seguro, me encantaría que alguien lo encontrara, sí. Pero digamos que no lo hice ese no era mi objetivo, ¿no? Mi Sí, objetivo claro, ¿no? era Pero así. vamos, al oírte hablar, a mí me parece que puede ser un documento muy interesante para que la gente conozca el pasado, ¿no? El pasado de la historia reciente de Colombia, ¿no? En Sí. este caso. Sí, desde luego, aquí por ejemplo en España, aquí creo que sí hace falta muchísimo conocimiento sobre este pasado y además que no es un pasado. En Colombia, después de que se acabó la guerra con las FARC, digamos que la desestabilización y la violencia no ha acabado. Justo estos días está habiendo una huelga nacional, Ajá. está siendo muy, muy, muy terrible porque el gobierno está haciendo, el Estado está represaliando muchísimo a la gente que está en las calles y está habiendo muchos asesinados. Ahora mismo, estos días, el día de hoy, que estamos ¿qué día es hoy? 5 de mayo, Día 5, sí. 5 de mayo. Ahora mismo después de que termine la conversación contigo, voy a salir a una marcha que va a haber en Barcelona Ajá. No con, sabía nada. sí, contra todo lo que está pasando, porque fíjate que van 26 asesinados en 5 días, van 80, más de 80 desaparecidos. En Colombia, digamos que haber firmado el acuerdo con las FARC no significa que se haya acabado la guerra de alguna manera, ¿no? Muy bien. Y cambiando de tercio Sí, un poquito, ¿cuál ha sido la, digamos, la chispa para que tú te dedicaras al mundo del cine? Misoguchi. Cuando yo tenía 13 años, encendí la televisión y vi que en el canal público de Colombia estaban pasando Ugetsu Monogatari, los cuentos de la luna pálida de agosto. Y yo creo que ya llevaba unos minutos, estaba empezada ya, era una película, pues es una película del año, creo que es 48, si no estoy mal, no, 50 y algo, ya no me acuerdo. Y al terminar de verla, yo dije, yo quiero hacer eso. No sé cómo, ni cuándo, ni a qué horas, pero quiero hacer eso. Y entonces, primero estudié un par de años de antropología en la universidad, pero sabiendo que iba a terminar haciendo cine. Yo no quería ser antropólogo, sino quería ser cineasta. Entonces, desde los 13 años, y también mi hermana mayor había sido cineasta, y entonces como que lo que pasa es que ella había muerto antes, pero recuerdo claramente que fue al final de la película de Misoguchi que me dije que quería hacer cine. Y bueno, a ver, todos tenemos un faro en el que fijarnos, ¿no? En tu caso, ¿quién ha sido tu ejemplo en el mundo del cine? Son, son tantos y Uno, y tan contradictorios, pero el que más te ha marcado. Iván, el que más me ha marcado ¿sí? es muy difícil, pero si tengo que decir a alguien, el cineasta que más me ha marcado, aunque después lo he revisado, pero en una época fue Chris Marker. Muy bien. Y bueno, ¿cuáles son los géneros en los cuales te sientes más cómodo a la hora de escribir y dirigir? Pues mira, a mí me gusta mucho el documental y el cine de lo real, no necesariamente el documental como tal, pero el cine de lo real. Por ejemplo, yo monté una película de Hermes Parayuelo que se llama No todo es vigilia, que estuvo en San Sebastián, y es una película protagonizada por sus abuelos, pero construida como una película de ficción pura y dura, con una forma de encuadrar como si fuera Osu. Entonces, ese es un género en el que me siento muy feliz trabajando porque la materia me da la impresión siempre que está viva, ¿no?
Sin embargo, no es, a mí me gusta alejarme del reportaje, no es el reportaje, es un documental más creativo. Y tengo que decir que para proyectos más pequeños a mí hay algo entre el cine, del cine experimental que me llama mucho la atención. Pero también, como antes tengo muchos faros, también hay muchas cosas que me gustan y que disfruto. Ahora estoy escribiendo un guión para un largo de cine fantástico y me gusta mucho. Bien, bien, bien. Y después de todo lo que estamos viviendo con la pandemia y demás, ¿cuál crees que será el futuro del cine? ¿Convivirá bien con el streaming o cómo lo ves Mira, tú? yo creo que precisamente estaba pensando que de estos 2 años, al principio parecía que lo virtual se iba a comer a lo real, pero yo creo que va a haber un renacimiento de lo real justo después de esto por el agobio de encierro en donde nos hemos encontrado. Entonces yo creo que el cine, las salas de cine van a tener un renacimiento casi que inesperado. Yo creo que la gente se muere de ganas de ir al cine y dejar de ver en una pantallita las cosas y ver en una pantalla grande, y la gente va a ir a los festivales y la gente va a ir a ver películas en pantalla grande. Entonces yo creo que está menos muerto que nunca y está más vivo que nunca el cine. Aunque ahora mismo está en la UCI, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Pero va a renacer con mucha fuerza. Respecto a tu película, El otro lado, el guión, aparte de todo lo que nos has contado, Sí. ¿cuál ha sido la mayor inspiración, aparte del componente, digamos, emocional que tienes por la película? ¿En qué más te has inspirado? Claro, a mí me gustaba mucho la idea de poder hacer algo con unos diarios leídos, ¿no? Cuando leí los diarios de mi mamá, más que por la parte emocional, que eso era muy importante, había una cosa que me llamaba mucho la atención, en donde una voz en off, al final terminó siendo mi voz en off, leyera unos diarios y eso fue transformara un, le diera como sentido a una serie de imágenes. Y en ese sentido vuelvo a Chris Marker. La película, hay una película de él que se llama Carta desde Siberia y hay otra película de él que se llama Sin Sol, Sans Soleil. ¿No? Esas dos películas tienen una manera, la voz en off siempre está hablando de algo que alguien escribió y lo lee y entonces estructura desde ahí como el cuerpo de la imagen. ¿No? La imagen no está para ilustrar las letras, sino están para hacer un choque con ellas constantemente. Entonces, digamos que en ese sentido, Chris Marker fue mi inspiración. La manera que él tiene de escribir los guiones, de estructurarlos. Muy bien, pues Iván, continuamos y ya nos has comentado un poco la perspectiva de lo que para ti va a ser el cine a partir de que acabe la pandemia. Y después de esta película del otro lado, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus próximos proyectos y sobre todo dónde podemos ver tu filmografía, que habrá gente que seguramente no sepa dónde puede acceder a todos tus documentales y tus cortos. Como montador, hay dos películas mías que están en Filmin, que se pueden ver, una que es No todo es vigilia de Hermes Parayuelo y otra que es Paciente de Jorge Caballero. Esas están en Filmin. Luego, en la página de la 2 hay un documental montado que es sobre Rovira Veleta, Crónica Pendiente. Esa también es como montador de la directora Lara Mateo, Rovira Veleta. Y luego está mi página de Vimeo, que ahí hay varios cortometrajes que se pueden ver, algunos cortometrajes que estuvieron en la Seminci hace algunos años, se llama Lo Obvio y lo Obtuso, o otros cortometrajes más pequeños y experimentales, que es, mi Vimeo es Vimeo Iván Guarnizo, ahí estoy. Muy bien. Hablando de festivales, esta película del otro lado tiene algún recorrido o la vais a intentar Pues presentar en algún festival. ahora mismo esta semana hicimos el estreno mundial en Hot Dogs en Canadá, en el Festival de Cine Hot Dogs,
que empezó el jueves pasado y se termina el domingo que viene. Y el estreno español, pues lo vamos a hacer ahora muy pronto, el 5 de junio en el Festival de Málaga, que estamos en la sección oficial documental. Y de resto, más adelante, pues se estrenará en salas en Colombia y tal vez en algún otro festival aquí en España, pero pues todavía no podemos decir más, porque hasta que no estén confirmados, pues no podemos decirlo. Pero en Málaga seguramente estaremos. Todavía no está claro si va a haber alguna parte virtual en Málaga. Si hay alguna parte virtual, hay veces se puede ver a través de Filmin, pero si no, pronto estará también en alguna sala en España. Muy bien. Y bueno, ya para terminar la entrevista, siempre hago alguna pregunta un poco personal y no sé, aparte del cine, que es evidente que es tu pasión, ¿tienes alguna otra pasión aparte del cine? Tengo un par, eh, son raras, pero tengo un par. Me gusta muchísimo la entomología, me gustan los insectos, soy un apasionado de los insectos. eh, Estoy haciendo antes que me preguntaste qué proyectos tenía, estoy ahora haciendo un proyecto de animación, escribiendo un proyecto de animación sobre la desaparición de los insectos polinizadores en el mundo, que están desapareciendo y Sí, no sí. está claro por qué, aunque se cree que es el cambio climático y la contaminación. Y soy un melómano empedernido. Puedo escuchar música de 6 de la mañana a 12 de la noche si hace falta y música de todas partes del mundo y soy obsesionado con la música. Muy bien. Y entre tanto trabajo, ¿algún rincón que puedas recomendarnos para escaparnos, que te guste, de tus preferidos? Menorca. Cualquier playa de Menorca en septiembre o en mayo, fuera de la pandemia, es fantástico. Muy bien, Iván, pues muchísimas gracias por haberte sentado en la butaca de Gocho y estamos en contacto en cuanto nos sea posible con cualquiera de tus nuevos proyectos. Mucha suerte y muchísimas gracias por haber aparecido aquí en la butaca de Gocho. Gracias a ti, Daniel. Un abrazo. Un abrazo, chao. Chao. Hasta aquí lo que ha sido la maravillosa entrevista que nos ha regalado Iván Guarnizo hablándonos de su película documental Del otro lado, que os recuerdo se va a presentar en el Festival de Málaga de este año entre el 4 y el 13 de junio del 2021. Recordaros que deis a me gusta en iVoox, a la campanita en YouTube, a la manita en YouTube, en Spotify y recordaros también que me podéis dejar cualquier tipo de mensaje en la butaca de Groucho en Facebook, labutacadegroucho@gmail.com para los más tradicionales y gracias de nuevo por vuestro apoyo y vuestro cariño. Nos vemos en el próximo episodio.